Y bueno, en este bloque vamos a hablar sobre un tema que me ha parecido bastante peculiar en las últimas semanas, que ha estado dando mucho que hablar en redes sociales, y es el tema del celibato. Vamos a conversar en esa oportunidad cuál es el contexto que lleva a que una persona tome esta decisión y cuáles son las consecuencias psicológicas, positivas, negativas, ya lo veremos más adelante, que tiene esta decisión, ¿no? Pero porque no nos gusta a nosotros hablar así, sí, sí, así de manera pues irresponsable, ¿no? Porque nos parece un tema muy delicado, un tema para el cual tenemos que tener a alguien que sabe, pues, ¿no? Por eso que tenemos una súper invitada el día de hoy, Fiorella González. Un aplauso, por favor, para Fiorella, que está acá presente con nosotros. Bienvenida, Fiorella, qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar con ustedes sobre este tema tan controversial hoy en día. Sí, Fiorella, para el público que, pues, que no te conoce de Síntesis Podcast, háblanos un poco de ti, ¿no? Bueno, soy licenciada en psicología, soy psicoterapeuta individual y de pareja. Y bueno, actualmente estoy trabajando de manera virtual, así que cualquier cosita por redes sociales. De cualquier manera, pues ya saben que nuestras redes sociales están apareciendo acá encima de nuestras cabezas, así que si quieren por ahí contactar a Fiorella, pues pueden hacerlo a través de sus redes sociales. Pero bueno, vamos a entrar ya de frente desde lo más básico, ¿no? Fiorella, ¿qué es el celibato? Bueno, conocemos al celibato en términos simples y fáciles para todos, que va a ser una persona que está comprometida en no casarse, en no tener una pareja sexual, por lo menos hasta que llegue al matrimonio. Cuando uno toma esa decisión, ¿es posible llegar a la masturbación? No, es que depende, tenemos que verlo desde dos aspectos, porque por ejemplo, si lo vemos desde el aspecto científico, masturbarse no está mal, ya que el masturbarse para un hombre, por ejemplo, libera testosterona, y esa testosterona genera que haya una liberación de estrés, de ansiedad, de mayor concentración, ¿no? Entonces, pero si lo vemos desde el lado religioso, por ejemplo, que nos hablan acerca del celibato, la masturbación está vista como una violación hacia ese práctica. Hablemos ahora un poco sobre el contexto, ¿no? Las causas. ¿Qué es lo que lleva a que una persona decida privar su vida del sexo? Bueno, primero tenemos que observar básicamente los métodos de crianza en las familias, ya que en nuestra sociedad podemos ver que es una sociedad actualmente altamente sexualizada. Sin embargo, aún hay familias que creen en la religión católica o profesan algún tipo de religión y instauran a sus hijos este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, es por ello que en base a eso, cuando son muy niños, son criados con este tipo de pensamientos, con este tipo de moralidad, y cuando son más adultos toman la decisión por sí mismos de ser serios. Además, hay que analizar el pensamiento también de la persona, de qué es lo que lo lleva a, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis también de qué es para ellos y qué es tan importante para ellos, por ejemplo, el ser serio, qué significa para ellos ser serio. Entonces hay que hacer ese análisis tanto de la familia como de la persona. Aparentemente, pues, desde el lado en que lo muestras, hay una especie de culpa hacia la exploración del cuerpo de uno mismo, ¿no? ¿Tú crees que eso pueda influir de alguna manera para tomar la decisión de llegar a interpretar como que el cuerpo es algo muy sagrado y es por eso que no debemos perturbarlo con sexo? Lo que pasa es que, bueno, a ver, para hablar de celibato primero tenemos que hablar también que es una persona altamente religiosa, ¿no? Usualmente esta práctica viene influenciada mayormente por la religión. Entonces, visto desde ese ámbito, tenemos, por ejemplo, los sacerdotes que profesan el celibato, o que practican el celibato. Entonces, no es una violación al cuerpo, sino es como conceptualiza la persona el hecho de, por ejemplo, no tener sexo o el hecho de no tener una pareja hasta por lo menos llegar al matrimonio. Fiorella, una pregunta. Entonces, bueno, ya sabemos que la exploración del cuerpo y el reconocimiento de nuestro propio cuerpo es parte de nuestro desarrollo y conforme vamos madurando y conforme vamos creciendo, ¿no? Es normal, sobre todo desde la pubertad y de ahí en adelante. ¿Podría tener algún efecto psicológico en el desarrollo o sea, en el desarrollo psicológico de un niño, de un adolescente, privarse de esa exploración? En la sociedad a veces hemos tenido casos en los que vemos a un padre que observa a su niño que se está tocando los genitales y como que le llama la atención, ¿no? Entonces, podemos desde ahí, por ejemplo, tener sentimientos de culpa hacia el hecho de que explorarse está mal, ¿no? Entonces, desde un principio, por ejemplo,
tenemos a una persona célibe cuando ya es un adolescente o un adulto con sentimientos de culpa. Porque si más adelante, por ejemplo, cuando eres adolescente, te llama la atención una mujer o te llama la atención simplemente el hecho de explorarte, van a sentir esta culpa o esta frustración, ya que ellos no pueden realizar ese tipo de cosas por la práctica o por el pensamiento que ellos tienen acerca de ser célibes. En los ejemplos que estás poniendo, estás hablando específicamente de hombres, pero las mujeres también practican la celibacía. Sí, yo hablo un poco más desde el lado del hombre, porque, por ejemplo, tenemos un estudio en el que nos habla John Wass, por ejemplo, que es un profesor de Oxford, nos habla acerca de que la testosterona, el hombre está motivado por la testosterona para tener sexo, por ejemplo. Sin embargo, en la mujer esto es en un grado un poco menor, ¿no? Entonces, porque hay una combinación de hormonas distintas. Entonces, ¿es mucho más sencillo para una mujer ser célibe que para un hombre? Sí. Ok. ¿Ahí se quería decir algo, creo? No, sí, te quería preguntar en todo caso cómo, ya que estabas hablando en un momento de los sentimientos de culpa, ¿no? Que son muy fuertes y que pesan mucho, pero ya académicamente y profesionalmente, ¿cómo es que la culpa afecta en la conducta y en la toma de decisiones de las personas? Porque, claro, o sea, la exploración del cuerpo deriva en eso, ¿no? En culpa, pero ya en una persona que va creciendo, ¿cómo es que afecta la culpa en su conducta? Va desde el hecho, por ejemplo, de cómo se va a relacionar sus relaciones interpersonales, el hecho de que se vea presionado frente a sus pares, porque va a encontrar este sentimiento de culpa, va a nacer o va a aflorar desde el momento en el que él se va a relacionar con sus pares, ¿no? Va a ver que, por ejemplo, sus pares tienen parejas o cuentan anécdotas sobre sus relaciones sexuales, sus experiencias sexuales, y él, por ser practicante del celibato o de ser célibe, no va a tener esa experiencia. Ahora, si bien es cierto, tiene este sentimiento de culpa, si lo vemos enfocado desde el lado, por ejemplo, de una curiosidad de saber qué es, ¿no? Pero también hay que tener presente que una persona que no es una persona que no conoce, ¿no? Porque nunca se ha masturbado, porque nunca ha tenido una pareja, entonces también hay que entender que esa persona puede ser feliz con esa decisión, ya que no conoce qué es el tipo de práctica del otro. Entonces, en base a lo que dices, ¿podría existir una infelicidad si es que en algún momento esta persona llega a estar en contacto con algún tipo de práctica sexual y de pronto ya no puede hacerlo? Ya, sí, pongámoslo en una analogía. Por ejemplo, si es una persona que come carne, ha comido carne toda su vida y de pronto decide ser vegetariana. Entonces, la persona ya sabe qué es comer carne, a qué sabe, ya lo probó, ¿no? Entonces, es lo mismo si pasa, por ejemplo, en el celibato, ¿no? Va a ser lo mismo si esa persona transgrede esta práctica, obviamente ya sabe qué es. Por ejemplo, tenemos sacerdotes que han desistido de este tipo de práctica, entonces ellos saben ya que es, por ejemplo, tener una relación amorosa, posiblemente tener prácticas sexuales, ¿no? Entonces, es no un tema de infelicidad, pero puede ser un tema que también le afecte, ¿no? Ya conoce, entonces cuando tú conoces algo, es posible que puedas comparar. Claro. Okay. Sí, Entonces, claro. acá se me ocurre una repregunta, porque en ese momento mencionaste pues que en parte era, al menos en el caso del macho sapiens, es importante liberar esta especie de testosterona. Entonces, un macho sapiens que no libere testosterona, ¿tendría problemas o no tendría problemas? No tendría problema con si sabe manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si sabe canalizar su energía de otras maneras. Si, por ejemplo, si bien es cierto, científicamente hablamos que la liberación de testosterona es a través del sexo, hay otras formas de liberar esta hormona, ¿no? No solamente mediante la práctica sexual. Como por ejemplo. Por ejemplo, actividades deportivas o actividades de recreo, ¿no? Que puedan liberar, que puedan generar que esta liberación de hormona te lleve a lo mismo o similar, por ejemplo, a liberar estrés o a liberar ansiedad o a que puedas generar mayor concentración. Si no se diese ese caso, si no es una persona que hace ejercicio físico, ¿qué podría ocurrir o qué ocurriría? Bueno, vamos a tener una persona altamente ansiosa y estresada, ¿no? Definitivamente, porque
sí, como seres humanos siempre vamos a estar sometidos a situaciones de mucho estrés, de mucha carga, como personas adultas, entonces siempre vamos a buscar esos medios de liberación para poder por lo menos sacar y que la carga sea más llevadera. Una pregunta, ahora que lo que justo estaba pensando, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no liberar? Una pregunta similar a la de Víctor. ¿Esto puede conducir de alguna manera en algún escenario trastornos psicológicos? No, es muy poco probable, la verdad. No tendría nada que ver con los trastornos psicológicos, pues ya van de la mano con otro tipo de, con otro tipo de cuadros, ¿no? Por decirlo de esa manera. Ok, ok. Lo que pasa es que pensé que sería posible tal vez un trastorno de ansiedad o algo por el estilo, pero... No, la liberación, en realidad la liberación de hormonas no va a ir tanto por el tema de ansiedad, o sea, no te va a desarrollar un cuadro ansioso o un cuadro de estrés, ¿no? Ok, ok. Claro, Tranquilo. claro. Adrián está preocupado, no sé a dónde quiere llegar. Ya, Lisa, quería preguntar algo, creo. No, ya me olvidé lo que quería preguntar. Víctor, No, estaba pensando replantear una pregunta, pero va a ser un poco obvia. Creo que sí podemos seguir un poco yo creo la pregunta que tengas. yo creo que puedes hacerlo y si no suena tan bien, lo arreglamos en postproducción. No, la pregunta que se me da a la cabeza es este, que si la celibacía puede generar eh, impulsos reprimidos que se vean proyectados hacia otra persona, hacia otras personas. Ya, eso sí puede pasar, porque usualmente nosotros cuando nos enfrentamos hacia otra persona tendemos a proyectar ciertos sentimientos, ciertas actitudes. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, sea una persona altamente estresada, altamente frustrada, con sentimientos de culpa, es posible que proyecte esos sentimientos hacia las personas con las que se relaciona. No es siempre, pero puede pasar. Claro, no, como tú dices, no tiene por qué ser un determinante para nuestras acciones porque finalmente hay otros factores que influyen en la toma de nuestras decisiones. Entonces, si podemos manejar bien la celibacía, si podemos pensar en ello como una práctica decidida conscientemente y entendemos que puede haber otras formas de liberar la energía, la testosterona y demás, entonces no tendría por qué ser un problema, ¿no? Porque finalmente tampoco es que seamos nosotros una especie de animales que solo se guía por el impulso y ya está, ¿no? Entonces hay muchos otros factores que determinan qué podemos hacer y qué no podemos hacer, si es que somos célibes o no, ¿verdad? Sí, así es. Hay muchos estudios sobre celibacía, o sea, desde el punto de vista de las neurociencias o la psicología. Los estudios son básicamente abordados desde el punto de vista psicológico en cuanto a sentimientos, en cuanto a cómo la persona se desarrolla. Sin embargo, es un tema poco explorado porque de cierta manera pues vivimos en una sociedad que profesa muchas religiones, ¿no? Entonces, usualmente no, es un tema que no se habla. Por eso, bueno, me pareció súper importante tratar este tema en el podcast y por eso acepté la invitación también, porque es un tema que no se habla. Hemos visto que mucha gente que trata de evitar el tema o que simplemente creen que, por ejemplo, ser célibe es para los sacerdotes. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, la cultura budista también hace la práctica del celibato, ¿no? Entonces, es un tema no muy tocado. Fiorella, para ir terminando, si hubiera alguien que está viendo o escuchando este programa, este episodio, y en algún momento obtiene aún algún sentimiento de culpa por una práctica de autoexploración, ¿no? Exploración corporal, ¿qué podrías decirle como psicóloga a esa persona? Bueno, primero que la autoexploración corporal o genital es algo totalmente normal, es parte de la persona, porque se está haciendo una exploración para conocerse a sí mismo, visto desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ahora bien, si yo entiendo que esa persona tenga sentimientos de culpa porque está atravesando esto de fallarle o fallar a sus creencias, a lo que él está profesando, a su práctica, exacto. Entonces, tendríamos que trabajar en el hecho de
lo que él cree, lo de que está bien o está mal, para él pueda liberar ese sentimiento de culpa que tiene, ¿no? Es totalmente normal ser o quererse explorar y bueno, visto desde ese lado psicológico. Tendríamos que trabajar en esos sentimientos para que no se quede con eso que está mal. Excelente, Fiorella. La verdad es que de todo lo que has dicho, pues me parece que una conclusión, y confírmame si es que me equivoco, que podríamos tal vez extraer que el celibato no tiene por qué caer en algo negativo. Si es que lo sabes llevar bien, puede ser algo que te haga sentir bien, y que también no todas las personas son como, no para todas las personas es igual de fácil llevarlo, ¿no? Y se requiere mucho esfuerzo porque también hay una carga, pues ahí que una necesidad biológica, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a Fiorella, la verdad. Si tienes algunas últimas palabras, invitar al público a que te sigan, no sé, tienes cada unos cuantos segundos. Dale. Bueno, muchas gracias primero, de nuevo, por haberme invitado al podcast para tratar ese tema. Redes sociales, por Instagram, me pueden contactar para cualquier tipo de consulta. Estamos haciendo consultas virtuales. Y bueno, como ya lo dije antes, es bueno hablar sobre el tema, es bueno informarnos. Ha sido una súper idea de ustedes poder tocar este tema con un especialista. Así que cuando deseen, chicos, estamos aquí para volver a ayudar. Sí, bueno, la verdad es que ha sido súper interesante esta conversación con Fiorella, y yo estoy seguro que a Isa y Víctor también les ha parecido así. Y bueno, no se muevan, que ya volvemos con Isa, que nos va a hablar de un cefalópodo que acaba de pasar un test cognitivo para niños. O sea, ¿qué maldito año estamos? No se muevan, que ya volvemos aquí.